Buenos días, mis amados hermanos de Semilla de Mostaza. Gracias por estar con nosotros, congregados en esta mañana, en este día especial, porque el Señor está con nosotros, donde nos reunimos para alabar, adorar y escuchar a Dios. Bueno, quiero darles algunos anuncios antes de empezar con el sermón en esta mañana. Recordemos que los grupos de estudio bíblico siguen reuniéndose vía Zoom, así que si usted no está en algún grupo, por favor, únase, busque a la persona encargada de este grupo y únase y aprenda con ellos, ¿sí? Entonces la iglesia sigue activa. Recordemos también que ahora tenemos los tiempos de oración, toda la semana de lunes a sábado, ¿sí? A las 8 de la noche. Así que haga planes para que pueda estar en alguna de las noches de la semana, ¿sí? De lunes a sábado. También les recordamos que en el plan de volver a reunirnos, si Dios lo permite, el próximo 6 de junio, con los diáconos han decidido y han puesto esa fecha para poder volver ya a congregarnos en Semilla de Mostaza. Y también les recordamos que como la iglesia sigue viva, la iglesia sigue activa, entonces la iglesia también tiene que cumplir algunas responsabilidades, en especial económicas. Entonces recordemos que tenemos que ofrendar y diezmar. Dios los bendiga, mis hermanos. Cualquier situación hemos de estar comunicándoles en los próximos domingos. Entrando ya al sermón, ya en otra materia, ya no es un anuncio, ¿sí? También antes de predicar, queremos como iglesia hacer llegar nuestras sentidas condolencias, nuestro sentido de dolor a la familia Torres Ordóñez, ¿sí? Por la pérdida de nuestro hermano David. Sabemos que él, por fe sabemos de que él está gozando la eternidad con nuestro Dios. Así que, mi amada familia Torres Ordóñez, como iglesia Semilla de Mostaza, hacemos llegar nuestras condolencias. Ya entrando en el tema, en esta mañana, en el sermón, ¿sí? Siempre, personalmente, siempre he escuchado canciones que dicen más o menos de perdón. Recuerdo una canción que dice, perdóname. Otra canción de otros artistas, por supuesto, hablan de perdón, ¿sí? Y algunas canciones están hablando de pedir perdón, ¿sí? He escuchado muchas frases que dicen, si te he ofendido, perdóname, ¿sí? Pero muy poco, en mi galería de música, muy poco he escuchado casi nada, he escuchado una canción que diga, te perdono por todo el mal que me has hecho. ¿Ok? Entonces, aquí siempre hemos visto aquí estamos viendo dos posiciones, dos personas, ¿no es cierto? La una pidiendo perdón y la otra tiene la opción de perdonar. ¿Ok? Pero en esta mañana quiero hablar más del que está acá tomando de pronto una decisión si perdona o no perdona. Vamos a leer en esta mañana Mateo 18, capítulo 18, versos del 21 al 23. La palabra del Señor dice así, Mateo 18, 21 al 35. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenían, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo.
el Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y lo comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», le exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y te lo pagaré». Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo. «Siervo malvado», le increpó, «te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Vamos a orar en esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios todopoderoso, grande misericordioso eres tú. A ti te damos toda la gloria, toda la honra, porque tú eres el Dios soberano por sobre todas las cosas. Y te damos gracias por este día. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, moviéndose en medio de nosotros, de tu pueblo, dándonos la lucidez, Señor, para poder entender y vivir tu palabra. Gracias, Padre. En tus manos quedamos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. ¿Ok? Mirando esta parábola, empieza con una pregunta real y Jesús entra a una parábola. El centro de la pregunta de Pedro y la enseñanza de Jesús es el perdón. Y Jesús le responde, por supuesto, con una cantidad y con una parábola. Antes de seguir, quiero saber, ¿qué es perdonar? Perdonar es, según lo que yo logré consultar, renunciar y olvidar completamente una ofensa recibida, no guardando resentimientos ni rencor. En nuestra vida y en nuestras relaciones interpersonales a diarias, siempre nos ofendemos unos con otros. Mientras más cercana sea la relación, la ofensa es mucho más duradera y dolorosa. A veces entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos, ¿sí? Y yo siempre a veces digo, de entrada o de salida nos estamos ofendiendo. Tenemos a un ofensor y tenemos un ofendido. Muchas veces somos ofensores y muchas veces somos ofendidos. Pero yo quiero ver, como les dije al inicio, cuál debería ser lo que tiene que aprender el ofendido. ¿Qué debemos hacer? ¿Sí? Entonces quiero leer aquí en Mateo capítulo 6, verso 12, cuando Jesús está enseñando acerca de la oración, llega a una parte donde dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y más adelante, Mateo 11, 25, 26 dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Quiero ver 3 aspectos que involucran perdonar. El primer aspecto es que nosotros debemos concebir, Dios nos ha perdonado, y eso es de gran gozo, Dios nos ha perdonado. Volviendo a la parábola, en el verso 27 dice, el Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Desestresado el hombre, ¿no es cierto? ¿Sí? Colosenses 2, capítulo 13 y 14 dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados.
y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz, al perdonarnos todos los pecados. El carácter de Dios es perdonador, así como es amor. Él nos perdonó y eso nace del corazón de Dios mismo. Y al perdonarnos, por supuesto, anula la deuda. Hay una consecuencia, ¿sí? Hay una consecuencia. Dios nos perdona y nos anula la deuda. Muchos quisieran estar así en el banco, ¿no es cierto? Que el banco les perdone y les anule la deuda. Dios nos ha perdonado. De arriba empezó todo, toda la iniciativa. Dios nos ha perdonado. Dios es el creador de todo, es juez del universo, ¿sí? A pesar de ser juez, no se complace en juzgar. Él se complace en perdonar, ¿sí? Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. ¿En qué? En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? La naturaleza de Dios es amor. ¿Ok? Es amar, es perdonar. Y Dios nos ha perdonado. No nos está recordando cada vez, ¿recuerdas el último pecado? ¿Recuerdas el último pecado? Dios no está haciendo eso. ¿Sí? Acordándome de una parábola del hijo pródigo, en Lucas 15, ya en el versículo 20, después de todo lo que el hombre se fue, el muchacho se fue, se malgastó y estaba comiendo por ahí con los chanchitos y después iba a volver. Dice así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Lo perdonó. Esa es la actitud de un perdonador. ¿Sí? La misión de la venida de Cristo fue exactamente esa, para que haya perdón de pecados, ¿sí? Para que no haya juicio. Recuerda el primer aspecto, Dios nos ha perdonado. Ustedes pueden recordar y leer ahí en la palabra Lucas capítulo 23, versículo 24, Jesús en la cruz ya en sus últimos momentos, ¿qué dice? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Y Dios lo ha perdonado. Tal vez no se lo merezca usted. Dios me ha perdonado. Tal vez no me lo merezca. ¿Sí? Pero Él nos perdonó. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es que perdonar es un mandato de Dios. ¿Sí? Volviendo a la porción que habíamos leído, cuando Jesús le responde a Pedro, dice, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le contestó Jesús. ¿Sí? Tienes que perdonar en esa cantidad. En el verso 32 de la parábola dice, entonces el Señor mandó a llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? Perdonar es un mandato de Dios. ¿Sí? El perdón es la base de toda sanidad mental, de toda sanidad de conciencia y corazón. El perdón en sí es la clave de la liberación espiritual. En Mateo 6, 14 y 15 Jesús dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Por eso es que perdonar es un mandato. No creo que sea una opción. Si lo perdono o no lo perdono. Y con la florcita ahí, ¿no es cierto?
¿Lo perdono? No lo perdono. Y en especial en el pueblo de Dios, todavía la demanda es mucho más. ¿Sí? Mateo 5, 23, 24 dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, recuerda, dice, si tu hermano tiene algo contra ti, no si tú tienes contra tu hermano, ¿sí? Deja tu ofrenda allí, delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Qué interesante, qué demanda más grande que el Señor nos pone en nuestros hombros. ¿Sí? Perdonar a nuestros ofensores. Cuando una persona no ha aprendido a perdonar, ¿sabe de qué? Sufre de rencor, resentimientos, amargura, venganza, dolor. El perdón creo que es la clave del éxito en toda relación. Y esta relación, mientras más cercana sea, es mejor. En su familia, matrimonio, en la iglesia. Siempre yo digo, sé decir esto. Imagínese que usted esté supuestamente molesto con algún hermano. Y yo digo, más vale que se pongan a cuentas, porque en la eternidad vamos a estar con Dios y no va a haber dónde se le esconda al hermano. Y ya ahí no hay mentirillas, ¿no es cierto? Y que le diga, por ahí pasa el apóstol Pedro, Pedrito, dile que no estoy. Sí, es un mandato perdonar. Colosenses 3:13 dicen, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. El perdón está basado en la obediencia y es parte de la voluntad de Dios, creo. Efesios 4, 31 y 32 dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Es un mandato. ¿Sí? ¿Qué tan obedientes entonces somos? ¿No es cierto? ¿Qué tan obedientes? A veces ahí se nos pone de cuesta arriba la vida cristiana. El tercer aspecto, recuerden, Dios nos perdonó, perdonar es un mandato. Ahora es, ¿cómo debo responder? Yo me atrevo a decir esto, ¿sí? Porque para mí también es un golpe bajo. El ofendido debe tomar la iniciativa. Porque el ofendido, si usted es creyente, sabe cuál es la demanda de Dios. El ejemplo más claro es lo que Dios hace con nosotros. Nosotros lo hemos ofendido, pero Él tomó la iniciativa, ¿sí? Él tomó la iniciativa. ¿Cómo estoy respondiendo? ¿Cómo es perdonar a otros? ¿Sí? Entonces, volviendo a la parábola inicial, al final Jesús termina la respuesta a Pedro y su parábola, que era parte de la respuesta a Pedro. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. ¿Sí?
Y es interesante que en la parábola, esto debía haber puesto al inicio, pero en la parábola hay tres personajes, si ustedes se dieron cuenta. El rey o el señor representa a Dios. El siervo, yo diría, nos representa a nosotros. Y el compañero del siervo representa a las personas que pecan contra nosotros. Y Jesús le responde a Pedro que el rey le perdonó miles y miles de monedas de oro. Miles y miles. No hay una cantidad. Solo dice miles y miles. No tenía límite el perdón. 70 veces 7 le dice. Y al ser el siervo perdonado ilimitadamente, el siervo se supone que debe perdonar ilimitadamente a su compañero de ofensa. ¿Sabes qué? Muchas veces te lastimas a ti mismo cuando no perdonas, porque estás guardando el rencor, la amargura, dolor, venganza, ¿sí? Y muchas veces el ofensor no se percata de tus sentimientos. Tú estás sufriendo por las ofensas que te hizo, ¿no es cierto? Pero el ofensor no se percata que tú estás sufriendo, consumiéndote. Saber perdonar nos lleva a la liberación de algo que nos puede esclavizar. ¿Sí? Saber perdonar nos llevará a la liberación de algo que nos puede esclavizar, como ser esclavos de la amargura. ¿Sí? Y esto es lo más interesante. El perdón a nuestros semejantes nos ayudará a conseguir el perdón de Dios. Mateo 6:12, cuando está enseñando acerca de la oración, dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¡Wow! ¿Con qué actitud ahí usted se puede parar delante de Dios y decirle perdóname? Dice, perdóname porque ya he perdonado. Esa es mi idea que tengo del texto, ¿sí? Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Ahí es la piedra sobre el zapato, en el zapato, ¿no es cierto? ¿Va? Y volviendo de nuevo, Mateo 11, 25, 26 dice: cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Por eso yo me atrevería a decir, ¿sí?, que el perdón a nuestros semejantes, a nuestros ofensores, nos ayudará a conseguir el perdón de Dios. Wow. Quienes saben perdonar y olvidar las ofensas para mí poseen una actitud suprema. ¿Sí? Y solo los que tienen verdadero amor saben perdonar al prójimo. Wow. Pasé haciendo una semana esto y a mí me golpeaba muchas veces más fuerte. ¿Sí? Muy fuerte en algunos lados. Voy a ver algunos comentarios. A veces se necesita mucho tiempo para perdonar, incluso cuando uno tiene en verdad y quiere hacerlo. No es tan fácil decir que venga alguien, perdóname. Ya te perdono. ¿No? Así tenga, incluso cuando uno en verdad quiere hacerlo, puede durar mucho tiempo. Perdonar a alguien
es más difícil de lo que esperaba. Es un proceso continuo, viene poco a poco, ¿sí? Poco a poco. Uno necesita experimentar los sentimientos difíciles para tener algo que perdonar cuando lo haga. ¿Sí? Debe experimentar esos sentimientos. Porque si no, perdóname, está bien. Y pasa igual, pecando, en maldición, queriendo que algo le pase a la persona, ¿no es cierto? Es un proceso continuo. Cada día tengo que venir al pie de la cruz a entregar mi carga. ¿Sí? El perdón no significa que no tengamos momentos oscuros, o días oscuros, o pensamientos malos. Por supuesto que tenemos que vencerlos una vez más todos los días. Algunas personas que resultan lastimadas y cierran su corazón al Señor, ¿sí? Sean muchas veces creyentes o no creyentes, cierran su corazón al Señor. Y se produce este fango de amargura que nunca desaparece. Pero otras personas que resultan heridas abren su corazón al Señor, y eso es bueno. Y durante el tiempo que sea necesario, este es como un pequeño proceso, ¿sí? Siguen trayendo el dolor, la ira y la tristeza a Cristo. ¿A quién más pueden irle a dejar todas esas cosas? Dígame. A Cristo. Siguen trayendo, por supuesto, a la iglesia, ¿sí? También pidiendo oración, hablando de ello, trayendo ese fango a la luz, día a día, poco a poco. Y eso es bueno. Claro, por eso son buenos los grupos de estudio bíblico. ¿Saben por qué? Porque ahí usted hace otro nivel de relación con esas personas. Y usted puede sincerarse en un momento como esto, es decir, estoy amargado, estoy amargada porque no consigo perdonar a mi familia, a mi papá, a mi hermano. Por eso es bueno. Claro, ahora por Zoom a veces creo que, pero yo siempre he visto que en los grupos de estudio bíblico se forma otro nivel de relación. Y se produce el perdón. ¿Sí? Se produce el perdón. Cuando usted perdona, se libera usted también. No solo lo libera al ofensor, usted también se libera porque esa amargura se va. Sea que la otra persona no se lo merezca, normalmente nunca nos merecemos el perdón. Dios nos ha perdonado sin merecerlo. Tal vez la otra persona que lo ofendió no se lo merece. Tal vez ni siquiera le ha pedido disculpas. Pero usted merece estar libre. Perdónelo. ¿Cómo se puede perdonar a alguien que le ha arruinado la vida? ¿Cómo se podría perdonar a alguien que le ha hecho la vida amarga? ¿Sí? Los pecadores a menudo pecan el uno contra el otro. Siempre estamos
Por eso yo les decía al inicio, a veces una vez uno es el ofensor, ¿sí? Y muchas veces uno es el ofendido, ¿sí? Pero los pecadores a menudo siempre pecan el uno contra el otro. Y somos pecadores. Recordando que soy tan pecador como el otro, y mirando solo y comparando mi pecado con el pecado del otro, así, ¿sí? A veces podemos estar empates en ese sentido. Claro, entonces yo me puedo justificar con mi pecado, ¿sí? No es tan grande como el de él. Yo no te ofendí tanto, ¿sí? Estamos en balance, ¿sí? El ofendido y el ofensor, ¿sí? Porque los dos somos pecadores, ¿ok? Cuando vamos a la Biblia a escuchar a Dios, y en el ejemplo de Jesucristo debemos perdonar a los demás. Cuando vemos lo que Dios dice por nosotros al perdonarnos, y cuando estoy frente a Dios, ya no estoy en empate como cuando estaba con el otro, ¿no es cierto? Ahora estoy ¿qué? En desventaja, ¿sí? Estoy en desventaja. Ahí sí he perdido el partido, ¿no es cierto? Porque ya frente a Dios, Dios está arriba, mis pecados ya pesan, ¿no es cierto? Ya no puedo justificarme. Perdonar a otros nos beneficiará y no perdonar nos perjudica. Si no perdono y me lleno de amargura, estoy volviendo mal por mal, ojo por ojo, ¿no es cierto? Y ya quebranto el mandamiento de Jesús cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ya lo hago al lado a Dios, porque ahora me vuelvo juez. Porque ahora ya hago juicio contra mi ofensor. ¿No es cierto? Entonces ya le digo a Dios, no Diosito, yo voy a hacer justicia. Y devuelvo mal por mal. ¿Sí? Por eso perdonar nos beneficia. El no perdonar nos perjudica. ¿Sí? Nos perjudica. De vez en cuando a veces, muchos expositores de la palabra piensan que, no todos, muchos, que perdonar no significa condonar el pecado. ¿Sí? Una pequeña conclusión, claro, entre lo primero y lo último que voy a decir, es, por lo tanto, perdonemos a los demás. Perdonar a otro es una decisión, es un compromiso, es madurar, es caminar con Dios. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer entonces en este punto? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer ¿cómo puedo responder entonces yo? Recordemos un poquito. El camino hacia el perdón puede ser un viaje largo, pero hay pasos o etapas específicas en este camino, con base en la palabra de Dios. ¿Sí? Primero, Dios y su palabra es el primer consejero. Puede tener consejo también de sus pastores, de terapeutas cristianos, ¿sí? Pero aquí yo encontré un artículo como un pequeño proceso, ¿sí? Algo práctico como para poder, pero claro, con la dirección de nuestro Dios, del Espíritu Santo, ¿sí?
para llegar a ese perdón? Primero, ¿sí? ¿Qué debo hacer? Diga la verdad sobre el dolor. No lo minimice ni lo excuse. Si sucedió algo doloroso, diga en qué consistió. No venga tan espiritual, a veces espiritualizamos nada, todo, y a veces decimos, no te preocupes, no pasa nada. Y por dentro su estómago está que se retuerce y diciendo, vil pecador, le está diciendo al otro. Dígale, no calle la verdad, dígale que se siente ofendido, no minimice, ni lo excuse. ¿Sí? A veces somos como que un poquito hipócritas. No pasa nada. El primero. Segundo, sienta el dolor. ¿Ok? Un paso esencial en el proceso del perdón es que lloremos lo que se ha perdido. ¿Sí? Ha habido una ofensa. La ira normalmente a menudo acompaña el proceso del dolor. La ira, la venganza. Tómese el tiempo para compartir su ira y su dolor. Puede hacerlo en una forma verbal, como puede hacerlo en una forma escrita, con alguien con quien confíe usted. ¿Sí? Pero hágalo. Es una recomendación de un doctor. No me acuerdo cómo es el nombre. Tercero, recuerde, diga la verdad sobre el dolor, sienta el dolor. El tercero es, empatice con su ofensor. ¿Sí? Un destacado investigador cristiano sobre el perdón sugiere, es una sugerencia y no es que está loco. ¿Sí? Pero él dice, sugiere que finja. Ese es algo que usted, es un ejercicio. Sugiere que finja que la persona que le hirió está sentado en una silla vacía, ¿sí? Frente a usted. Y derrame su corazón delante de esa persona, a esa persona. Después, siéntase en su silla, en la silla que estaba, y trate de ver el mundo desde su perspectiva y hable consigo mismo. Esto le ayudará poco a poco a ver por qué la otra persona puede haberle hecho daño, puede haberlo ofendido. ¿Sí? Por algo lo sugiere. Empatice de esa forma. La cuarta, lo que el Señor nos ha estado siempre diciendo. Bendiga al ofensor. Bendecid y amad a sus enemigos, dice el Señor, ¿no es cierto? Encuentre incluso una manera pequeña y sincera de desearle bien a su ofensor, si es posible. Halle una manera de hacer o dar algo para bendecir a su ofensor. Amen a sus enemigos. En la lógica y en la razón humana, creo que no suena muy bien eso. Es que él me ofendió y ni siquiera me ha pedido perdón. Ame a sus enemigos, bendiga a este ofensor. ¿Sí? El 5. Dé el regalo del perdón. ¿Sí? El regalo del perdón. Todos podemos recordar cuando alguien nos perdonó. ¿Sí? ¿Usted recuerda cuando alguien lo perdonó? Por lo menos recuerde que Dios lo ha perdonado. Cuando recordamos que alguien nos perdonó, nos sentimos livianos y libres. Por lo tanto, cuando nosotros perdonamos, le damos ese mismo regalo a esa persona que nos ha ofendido. ¿Sí? Lo hacemos libre.
qué regalo más grande. Qué regalo más grande. Hace algunos años tuve una experiencia en negocios, por supuesto, antes de que Semilla de Mostaza naciera, por la gracia de Dios, yo me dedicaba al negocio. Y alguien supuestamente me estafó. ¿Sí? Y desapareció el hombre. Y un día, a los años, bueno, cada vez con mi esposa estábamos pensando y diciendo y mirando y juzgando, criticando a este hombre. Yo siempre lo veía y, claro, él se me escondía, pero yo lo veía y me salía, me hervía la sangre, ¿sí? Pero un día me senté delante de mi Dios y le dije, mi Señor, no puedo vivir así. Tengo que perdonar a este hombre. No sé cuál haya sido su situación por la que lo llevó a hacer esta estafa. Y me lo encuentro un día, como se dice, a pedir de boca en una esquina, nos chocamos. Claro, él estuvo a la ofensiva en el sentido, ay, mira, yo tengo unas letras de cambio y yo te las puedo dar, tengo un cheque. Le dije, no, hermano. Le dije, no te preocupes. No me encontré, Dios no permitió que te encuentre para cobrarte. Dios ha permitido que te encuentre para decirte que he decidido perdonarte la deuda. Y más bien, estábamos cerca de San Sebastián. Dije, vamos, te invito a tomar un jugo. Sí. No soy como el rey de la parábola. Y lo invité a tomar un jugo y le pregunté cómo estaba. Dijo, hermano, ando, lo que vulgarmente decimos, peloteado. Dios me dio la capacidad. Busqué un cartón, le llené de muchas cosas, de víveres, por supuesto, y le entregué, le fui y le dejé en su casa. ¿Sí? Y fue de mucha salud espiritual para mí. Y yo lo puedo ver a él a la cara. No sé si él siente lo mismo, pero cada vez que lo veo, lo saludo. Y siempre le estoy pidiendo a Dios, Señor, ahí viene este hombre, no permitas que me vuelva esas malas pensamientos, permite que lo bendiga. Y Dios me apoya en eso. Démosle el regalo del perdón. El sexto es, comprométase a perdonar. Una vez que haya perdonado, escriba una nota para usted. Algo sencillo como, hoy perdoné a la persona ABC por el daño, por la ofensa que me hizo. Y cuando sienta la tentación de volver a caer en el resentimiento, lea de nuevo esa nota y diga, hoy he perdoné a tal persona. Para que cuando la vea, no le vuelvan a recordar y esa sangre hervida. Comprométase a perdonar. ¿Sí? Y séptimo, pida oración con frecuencia. El perdón requiere del poder de Dios en su vida. ¿Sí? Y necesitamos tanto la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, de Jesús en nosotros, como con el apoyo también de la comunidad cristiana. ¿Sí? Necesitamos. Por eso les decía, es bueno los grupos pequeños.
No hay mejor manera de unir estas dos cosas que reconocer nuestra necesidad y pedir perdón. Si usted tiene confianza con alguien, dígale: ayúdame a orar porque necesito perdonar a esta persona. Recuerde que a veces nos creamos amarguras por muchas cosas. Cuando somos pequeños, de pronto nos resentimos con nuestro papá porque no nos compró los mismos zapatos que él le compró a nuestro hermano. Nos resentimos con nuestro hermano porque él es el mayor o él es el menor, y a veces pueden pasar cosas de que por su cumpleaños le dieron un par de zapatos y a mí no. Claro, si era el cumpleaños de mi hermano, ¿no es cierto? Ok, pero estas cosas son prácticas. No espiritualice, ¿sí?, el perdón. Confróntelo, trátelo como tal. Y que usted necesita también ser libre. Y volviendo a la parábola, ¿con quién se podría identificar usted? ¿Con el rey o con el siervo? Claro, el siervo tiene dos posiciones, la una cuando se arrepiente y la otra cuando lo estrangula, ¿sí? Y dígale al Señor: yo quiero ser un siervo que perdona. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos delante de ti, Señor, sin ocultar nada. Tú conoces nuestra historia. Nuestra historia puede tener 60, 70, 50, 40 años, 20, 10. Y tú conoces nuestro corazón. Tú conoces nuestra entrada y nuestra salida. Tú sabes que por nuestro pecado muchas veces nosotros guardamos en nuestro corazón y en nuestra mente circunstancias de la vida incómodas que no nos ha permitido desarrollar como personas, como creyentes, Padre. Te pido, Padre, que en tu misericordia nos sigas animando para tomar la decisión correcta de perdonar. Permite que nos libremos nosotros de eso primero y también libremos a otras personas, a los ofensores. Gracias, Padre. Gracias porque tú fuiste nuestro perdonador, mi perdonador. Ahora yo quiero perdonar a otros. Gracias, mi Dios. En tus manos dejo mi vida. En Cristo Jesús. Amén. Gusto en saludarlos, mis hermanos. Que tengan un resto del día con toda bendición. ¿Sí? Dios los bendiga. Amén.